Mi cuñada llamó a la policía, así que me negué a cuidar a sus hijos y ahora su vida se está desmoronando. Durante años, mi cuñada, Sarah, y yo tuvimos un acuerdo de cuidado de niños que funcionaba a la perfección. Comenzó por marzo de 2020, cuando la pandemia arruinó la vida de todos. Ella cuidaba a mis hijos 3 días a la semana y yo cuidaba a los suyos 3 días. No intercambiábamos dinero, no había drama, era una situación en la que todos ganábamos. Y durante 3 sólidos años, lo mantuvimos funcionando sin problemas. Si surgía algo, nos avisábamos con suficiente antelación, como adultos maduros. Entonces, Sarah decidió tirar todo eso por la ventana por una estúpida discusión. Hace un par de semanas, tuvimos esta pequeña discusión. Ni siquiera recuerdo de qué se trataba, era así de insignificante. Pero aparentemente Sarah se lo tomó personal. Supuse que se calmaría después de un día, así que no le di mucha importancia. A la mañana siguiente, dejé a mis hijos en su casa como lo había hecho cientos de veces antes. Ni siquiera entré. Eso no era inusual para nosotras. Si alguna de nosotras tenía prisa o simplemente no se sentía sociable, nos quedábamos en el coche, dejábamos que los niños entraran y nos íbamos. Una vez que la puerta se abrió, no lo pensé 2 veces. Saludé a su puerta cuando la vi abrirse y luego me fui al trabajo. Mi viaje es de unos 40 minutos, así que me desconecté con la música, totalmente inconsciente de que las cosas estaban a punto de ponerse muy feas. Cuando finalmente llegué al trabajo y revisé mi teléfono, se me cayó el estómago. Tenía 20 llamadas perdidas y un montón de mensajes de texto, todos de Sarah. Los mensajes de texto comenzaron con ella diciendo que no iba a cuidar a mis hijos ese día debido a nuestra discusión. Luego, el tono cambió a ella quejándose de que la ignoraba. Los últimos mensajes eran ella amenazando con llamar a la policía si no recogía a mis hijos en 45 minutos. No podía creer lo que estaba leyendo. La llamé de inmediato, disculpándome por no haber visto sus mensajes antes. Le expliqué que mi teléfono estaba en silencio mientras conducía, ya sabes, porque no soy una idiota que testea y conduce. Le dije que saldría del trabajo temprano e iría a buscar a los niños, pero me interrumpió. «Tienes 45 minutos o llamo a la policía», dijo, con una actitud engreída, como si me estuviera haciendo un favor. Me quedé sin palabras. ¿Quién diablos llama a la policía a su propia familia? Trabajo con niños. Si algo sobre abandono de niños terminaba en mi historial, mi carrera se acabaría. Sarah lo sabía, y aún así hizo esto. Le dije que me iría lo antes posible, pero que tenía que terminar algunas cosas en el trabajo primero. Mi jefa fue comprensiva, pero incluso con su apoyo, no podía dejar todo de inmediato. Cuando regresé a casa de Sarah, había pasado un poco más de una hora. 2 patrullas de policía estaban estacionadas frente a la casa de Sarah, con las luces encendidas, y mis hijos estaban parados en el porche, luciendo aterrorizados. Quería vomitar. Sarah estaba parada allí, hablando con los oficiales como si fuera la maldita víctima de todo esto, actuando toda recta y engreída. Salí de mi coche, respiré hondo y me acerqué a ellos. Mi primer pensamiento fue gritarle a Sarah allí mismo, frente a todos, pero sabía que no podía. Así que me dirigí a los policías y traté de explicar lo que había sucedido. Ha habido un malentendido, les dije. No abandoné a mis hijos. Los dejé aquí esta mañana como lo he hecho cientos de veces antes, pero no vi su mensaje diciendo que no podía cuidarlos hasta que ya estaba en el trabajo. Uno de los oficiales me miró como si hubiera escuchado esta historia 1 millón de veces antes. ¿No viste sus mensajes?, preguntó, escéptico. No, dije, tratando de mantener la voz calmada. Estaba conduciendo y mi teléfono estaba en silencio. La llamé tan pronto como vi los mensajes y le dije que estaba en camino. Llegué aquí lo más rápido que pude. Sarah, por supuesto, tuvo que intervenir. Te dije que no podía cuidarlos hoy. Deberías haber revisado tu teléfono antes de dejarlos aquí. Esto es tu culpa. Podía sentir que me hervía la sangre, pero me tranquilicé. No vi el mensaje, Sarah. Eso no es excusa para llamar a la policía. Sabes que trabajo con niños. ¿Tienes idea de lo que esto podría haberme hecho? Ella solo se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Los policías nos miraron como si no quisieran involucrarse en nuestro drama familiar. Uno de ellos finalmente dijo, bien, esto suena como un problema de comunicación. Aquí no hay ningún delito, así que no vamos a presentar ningún informe. Solo asegúrense de que esto no vuelva a suceder. Se fueron, y yo agarré a mis hijos y los metí en el coche.
Ni siquiera miré a Sarah mientras regresaba a mi coche, pero ella tenía que decir la última palabra. Tal vez la próxima vez revises tu teléfono, gritó. Esto fue tu culpa, no mía. No respondí. No podía. Si hubiera dicho algo, habría sido una sarta de palabras que probablemente me habrían hecho parecer la loca. En cambio, cerré de golpe la puerta del coche, conduje hasta casa y pasé el resto del día tratando de calmarme. Los siguientes días fueron confusos. No podía dejar de repetir todo en mi cabeza. Los policías, la mirada de satisfacción en el rostro de Sarah, mis hijos luciendo aterrorizados en ese porche, el hecho de que incluso tuve que explicarme a la policía. Me hacía hervir la sangre una y otra vez. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía exactamente cuánto estaba en juego para mí y lo hizo de todos modos. Unos días después, Sarah tuvo la audacia de enviarme un mensaje de texto. Dijo, creo que podría haber reaccionado exageradamente. ¿Podemos volver al antiguo horario de cuidado de niños? Me quedé mirando el mensaje durante unos buenos 5 minutos, tratando de decidir si iba a responder o simplemente bloquearla por completo. Al final, decidí que necesitaba escuchar exactamente lo que pensaba. No, Sarah, respondí. No vamos a volver a nada. Llamaste a la policía, a tu propia familia. Sabías lo que eso podría haberme hecho, y no te importó una mierda. No, no voy a cuidar a tus hijos nunca más. Resuélvelo. Ella respondió casi de inmediato, tratando de darle la vuelta. Si hubieras revisado tu teléfono o me hubieras hablado cuando los dejaste, nada de esto habría sucedido, escribió. Te advertí. Lo habría manejado de manera diferente si hubiera estado en tu lugar. No podía creer el descaro de esta mujer. Estás loca si crees que esto es mi culpa, le respondí. Cruzaste una línea y terminé contigo. Siguió enviando mensajes de texto, tratando de hacerme sentir culpable para que la perdonara, pero no respondí. Bloqueé su número y supuse que eso sería el final. Unos días después, mi hermano, Mac, me llamó. Ahora, Mac suele ser un tipo tranquilo, pero cuando se trata de Sarah, está totalmente dominado. Comenzó diciendo que solo quería hablar, pero rápidamente se convirtió en el gritándome. ¿Por qué no puedes dejar esto pasar?, dijo. Sarah se disculpó. Sabe que se fue demasiado lejos. Somos familia. ¿De verdad vas a dejar que un error arruine todo? Un error, Mac, ella llamó a la policía. ¿Entiendes lo que podría haber sucedido? Si los policías no me hubieran creído, mi carrera se habría terminado. Ella lo sabía y no le importó una mierda. Ella estaba enojada, dijo, como si eso lo hiciera bien. ¿De verdad vas a guardar rencor por esto? Nos estás arruinando. Sarah tuvo que renunciar a su trabajo porque no podemos pagar el cuidado de los niños ahora. ¿Te importa siquiera lo que esto nos está haciendo? No es mi problema, le dije. Ustedes hicieron su cama, ahora acuéstense en ella. Mike se descontroló, me llamó egoísta y dijo que estaba destrozando a la familia. Le dije que se fuera a la mierda y le colgué. Luego llamó mi mamá y supe que me esperaba otra ronda de manipulación. Como era de esperar, comenzó diciendo que yo era irrazonable. Sarah se disculpó, ¿por qué no puedes perdonarla? Porque esto no se trata de una disculpa, mamá, le dije. Ella no solo me fastidió a mí, puso en riesgo toda mi carrera. Y ahora estás tratando de hacerme sentir mal porque ella está lidiando con las consecuencias de sus acciones. No, mamá, terminé. Por supuesto, ella no lo entendió. Dijo que estaba siendo infantil y que necesitaba pensar en cómo esto estaba afectando a la familia. Le dije que estaba pensando en la familia, mi propia familia, mis hijos, yo misma, no en Sarah y Mac. Y con eso, terminé la llamada. Que Sarah llamara a la policía fue bastante malo, pero las consecuencias de esa decisión estaban a punto de extenderse por toda la familia de maneras que ninguno de nosotros vio venir. Pensé que las cosas no podían empeorar después de que Sarah llamó a la policía y Mac me bombardeó el teléfono con su manipulación, pero aparentemente subestimé lo egoístas y engreídos que podían ser estos dos. El verdadero problema vino cuando mi mamá comenzó a pagar el precio, literal y figurativamente, por su irresponsabilidad. Después de que Sarah renunció a su trabajo, dejó a sus hijos con mi mamá, quien aparentemente decidió que era su trabajo arreglar el desastre. Al principio, no me importó. Mi mamá había estado defendiendo a Sarah, diciendo que yo estaba exagerando, así que pensé que aprendería su lección una vez que Sarah le hiciera sus tonterías habituales. No pasó mucho tiempo para que aparecieran las grietas.
Mi mamá comenzó a lucir cada vez más exhausta cada vez que la veía. Se quejaba de estar cansada, pero no decía directamente que estaba abrumada. Sabía que estaba tratando de aguantar, pero era obvio que cuidar a los hijos de Sarah 3 días a la semana la estaba agotando. Entonces, un día recibí una llamada en el trabajo. Era mi mamá, y sonaba como si estuviera sin aliento, diciendo que no se sentía bien. Mi estómago se hundió de inmediato. Le dije que se quedara donde estaba y corrí a su casa. Cuando llegué allí, se veía pálida y débil, sentada en el sofá como si apenas pudiera sostenerse en pie. Le pregunté qué pasaba, y dijo que sentía opresión en el pecho y que tenía un dolor de cabeza que no desaparecía. No iba a correr ningún riesgo, así que la llevé al médico. Resultó que su presión arterial estaba por las nubes, peligrosamente alta. El médico dijo que necesitaba descansar y evitar el estrés. Por supuesto, sabía exactamente qué le estaba causando estrés, Sarah y sus hijos. Pero incluso después de escuchar esto, mi mamá se negó a culpar a Sarah directamente. Son mis nietos, dijo cuando lo mencioné. No puedo simplemente dejar de ayudar. Mamá, dije, tratando de mantener la voz calmada, ayudar es una cosa, dejar que te pisoteen es otra. No eres responsable de sus hijos. Ese es el trabajo de Sarah y Mac. Ella suspiró, pero no dijo nada. Podía decir que aún no estaba lista para enfrentarlos, pero yo sí lo estaba. La próxima vez que Sarah vino a dejar a sus hijos, yo estaba en casa de mi mamá. No planeaba estar allí, pero había pasado para ver cómo estaba, y Sarah apareció, toda sonrisas, actuando como si no estuviera descargando sus problemas en una mujer enferma. Hola, mamá, chirrió, metiendo a sus hijos. Volveré alrededor de las 6. Intervine antes de que mi mamá pudiera decir algo. En realidad, no, dije, cruzando los brazos. Sarah se congeló y me miró como si la acabara de abofetear. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con un tono inmediatamente defensivo. Quiero decir que ya no vas a dejar a tus hijos aquí, dije. Mamá acaba de salir del médico debido a su presión arterial, y lo último que necesita es cuidar a tus hijos mientras tú te sientas todo el día. El rostro de Sarah se puso rojo. No estoy sentada todo el día, estoy manejando las cosas en casa mientras Mac trabaja. ¿Sabes lo difícil que es manejar todo? Sí, lo sé, respondí. Y adivina qué, es tu responsabilidad, no la de mamá. No la mía. Resuélvelo tú. Mi mamá trató de intervenir, por supuesto. Ashley, ya basta. Podemos hablar de esto más tarde. No, mamá, no podemos, dije, volviéndome hacia ella. Te has estado esforzando demasiado por ellos, y mira dónde te ha llevado, al médico. Es hora de detenerse. Mientras tanto, Sarah estaba furiosa. No te corresponde decidir eso. Esto es entre mamá y yo. Claro que sí, dije. Estás poniendo en riesgo su salud porque tú y Mac no pueden resolver sus problemas. No voy a permitir que esto continúe. Salió furiosa con sus hijos, murmurando por lo bajo sobre cómo yo estaba arruinando todo. No me importó si pensaba que podía hacerme sentir culpable para que me retractara. Estaba completamente equivocada. Durante un tiempo, pensé que tal vez esa confrontación sería la llamada de atención que Sarah necesitaba, pero no. A la semana siguiente, dejó a sus hijos en casa de mi mamá nuevamente, como si nada hubiera pasado. Mi mamá me llamó más tarde ese día, disculpándose por no enfrentarse a Sarah. Simplemente no sé cómo decirle que no, admitió. Siempre me hace sentir culpable. Mamá, dije, tratando de no perder la paciencia, tienes que dejar que te manipule. No va a parar hasta que pongas un límite. Lo sé, dijo en voz baja, pero ¿qué pasa con los niños? Ellos no pidieron nada de esto. Y no son tu responsabilidad, le recordé. Puedes amarlos sin dejar que su mamá te pisotee. El punto de quiebre llegó una semana después, cuando mi mamá terminó de nuevo en el hospital. Su presión arterial se había disparado nuevamente, y esta vez el médico le advirtió que necesitaba hacer cambios serios o se arriesgaba a sufrir un derrame cerebral. Verla así, conectada a monitores, luciendo tan frágil, rompió algo en mí. Cuando Mac apareció para recoger a los hijos de Sarah, no pude contenerme más. Lo confronté allí mismo en el hospital. Tú y Sarah están matando a mamá, le dije sin rodeos. Si vuelves a dejar a tus hijos con ella, lo juro por Dios que llamaré a la policía yo mismo. No seas ridículo, dijo, poniendo los ojos en blanco. Le encanta cuidarlos. Quiere ayudar. No seas ridículo, espeté.
Es demasiado amable para decir que no, y ustedes se están aprovechando de eso. Están poniendo su salud en riesgo porque tú y Sarah no pueden resolver cómo criar a sus hijos. A Mac no le gustó eso. Comenzó a gritar sobre cómo yo estaba siendo dramática y haciendo las cosas más difíciles para todos. Le dije que no me importaba si no podían manejar sus problemas, eso era cosa de ellos, no mía, y definitivamente no de mi mamá. Más tarde esa noche, me senté con mi mamá y le dije que tenía que dejar de cuidar niños. Te quiero, mamá, pero esto tiene que terminar, le dije. Has hecho más que suficiente. Es hora de que te pongas a ti misma primero. Ella lloró, por supuesto. Odiaba sentir que estaba decepcionando a alguien, incluso a personas que no merecían su amabilidad, pero creo que la segunda visita al hospital finalmente la convenció. Aceptó decirles a Sarah y Mac que no podía cuidar niños nunca más, aunque sabía que iba a ser una batalla. Sarah y Mac no iban a estar contentos, pero no me importaba. Necesitaban comenzar a asumir la responsabilidad de sus propias malditas vidas, les gustara o no. Uno pensaría que Sarah y Mac entenderían la indirecta después del viaje de mi mamá al hospital, pero no. Estos dos simplemente siguieron duplicando su derecho. Cuando mi mamá finalmente les dijo que no podía cuidar niños nunca más, actuaron como si los acabara de traicionar. Sarah tuvo un colapso, llorando sobre lo difícil que era para ella manejar todo y diciendo que mi mamá prometió ayudar. Mike, como de costumbre, tomó la ruta pasiva-agresiva. Me llamó, furioso, tratando de culparme de todo, como si fuera mi culpa por poner a mamá en su contra. ¿Estás feliz ahora?, gruñó. Mamá ya no va a ayudar por tu culpa. Sí, lo estoy, respondí, porque ahora no terminará en el hospital de nuevo gracias a ti y a tu esposa. Ella quiere ayudar, gritó. Estás haciendo las cosas más difíciles para todos. No, Mac, tú estás haciendo las cosas más difíciles para todos, le dije. Tú y Sarah son unos holgazanes y creen que todos los demás deberían cargar con la responsabilidad. Mamá casi sufre un derrame cerebral por su culpa, y todavía se están haciendo las víctimas. Maduren. Me colgó después de eso, pero no me importó. Había terminado de tratar de razonar con él. Si él y Sarah querían seguir cavando sus propias tumbas, ese era su problema. No iba a perder el sueño por eso. Unos días después, recibí una llamada de mi mamá. Sonaba nerviosa, lo que inmediatamente me puso en alerta. Ashley, Sarah dejó a los niños de nuevo, dijo, con la voz temblorosa. Me puse roja de ira. ¿Qué, mamá? Les dijiste que no podías hacerlo más. Lo hice, dijo en voz baja, pero simplemente los dejó aquí y dijo que volvería más tarde. Eso fue todo. Ya había tenido suficiente. Llamé a Sarah, y cuando no contestó, típico, le dejé un mensaje de voz. Tienes 45 minutos para recoger a tus hijos o llamo a la policía. Y a diferencia de ti, no estoy fanfarroneando. Resuelve tus problemas. Estaba temblando de rabia cuando colgué, pero honestamente, se sintió bien darle una probada de su propia medicina. Sarah apareció unos 30 minutos después, tal como sabía que lo haría. Entró furiosa en la casa de mi mamá, gritando sobre lo irrazonable que estaba haciendo. Estás llevando esto demasiado lejos, gritó. ¿De verdad llamarías a la policía? Inténtalo, dije, apoyándome contra el mostrador con los brazos cruzados. Estabas más que feliz de hacerlo conmigo, así que ¿por qué no debería hacerlo yo? Siguió despotricando sobre cómo estaba exagerando las cosas, pero no me involucré. Solo la miré fijamente hasta que agarró a sus hijos y se fue. Mi mamá se veía horrorizada, pero no me sentí ni un poco culpable. Alguien tenía que enfrentarse a Sarah, y si mi mamá no podía hacerlo, yo lo haría. Por supuesto, Mac me llamó más tarde esa noche para regañarme. ¿Qué te pasa?, gritó. ¿De verdad estás amenazando con llamar a la policía? Estás llevando esto demasiado lejos. Oh, ahora es un problema cuando alguien amenaza con llamar a la policía, respondí. Tal vez deberías haber pensado en eso cuando Sarah hizo lo mismo conmigo. Ella estaba molesta, protestó Mac. No lo decía en serio. Bueno, ahora yo estoy molesto, y lo digo en serio, dije. Ustedes dos son un desastre, y no voy a permitir que arrastren a mamá ni a mí con ustedes. Resuelvan sus problemas ustedes mismos. Estás destrozando a esta familia, gritó. No, Mac, tú y Sarah están haciendo eso por su cuenta, dije, y colgué antes de que pudiera responder. La semana siguiente, Sarah intentó su rutina habitual de dejar a los niños en casa de mi mamá sin preguntar,
pero esta vez no iba a dejarlo pasar. Ya se lo había advertido, así que no me molesté en llamar. Fui directamente a la línea no urgente de la policía y denuncié un problema de abandono. Les dije que había 2 niños dejados con una anciana enferma que no podía cuidarlos. Cuando llegó el oficial, Sarah estaba absolutamente furiosa. Entró furiosa en la casa de mi mamá mientras todavía estaban allí, gritando sobre cómo yo estaba arruinando su vida. «Esto es tu culpa», me gritó. «Estás destruyendo a mi familia». «No, Sarah, tú estás destruyendo a tu propia familia», dije con calma. «Has estado descargando tus responsabilidades en todos los demás y ahora te está alcanzando». Los oficiales la obligaron a llevarse a sus hijos y le advirtieron que no los dejara con alguien que no pudiera cuidarlos. La expresión de su rostro no tenía precio. No quería discutir, como para insistir. Después de eso, Sarah y Mac dejaron de tratar de involucrar a mi mamá, pero las consecuencias de su desorden apenas comenzaban. Sarah estaba atrapada en casa tratando de manejar a sus hijos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y digamos que no lo estaba manejando bien. Mac estaba trabajando horas extras para compensar los ingresos perdidos de ella, y las grietas en su matrimonio se estaban haciendo más grandes cada día. No me sorprendió cuando mi mamá me dijo que Mac había comenzado a quedarse en su casa algunas noches. Aparentemente, necesitaba espacio de Sarah porque las constantes peleas lo estaban volviendo loco. Mi mamá trató de restarle importancia, como si no fuera gran cosa, pero podía decir que estaba preocupada. Seguía diciendo cosas como solo quiero que todos se lleven bien y la familia no debería ser así. Quiero a mi mamá, pero no pude evitar poner los ojos en blanco. Mamá, esto no se trata de llevarse bien. Sarah y Mac hicieron su cama y ahora están durmiendo en ella. Esto es cosa de ellos, no nuestra. Pero Ashley, dijo, con la voz quebrada, ¿y si no pueden hacerlo funcionar? ¿Y si esto destruye a su familia? Suspiré. Si su familia se está desmoronando, es porque se niegan a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. No puede seguir arreglando todo por ellos. Mientras tanto, Sarah comenzó a difundir su versión de la historia a cualquiera que quisiera escuchar. Según ella, yo era la villana que se negaba a ayudar a mi propia familia en su momento de necesidad. Se omitió la parte en la que me llamó a la policía, por supuesto. En cambio, se pintó a sí misma como una madre luchadora que solo trataba de hacer lo mejor que podía, mientras que yo, egoístamente, les daba la espalda. Comencé a recibir llamadas de miembros de la familia extendida, todos repitiendo las palabras de Sarah. ¿Por qué no puedes ayudarlos?, preguntó una tía. No es como si estuvieras haciendo algo malo, pero les estás haciendo la vida mucho más difícil. Oh, les estoy haciendo la vida más difícil, respondí. ¿Sarah les contó que me llamó a la policía? Porque esa es la razón por la que estamos aquí. El silencio al otro lado de la línea siempre era dorado. No iba a permitir que reescribiera la narrativa y me hiciera quedar como la mala. El drama alcanzó su punto máximo aproximadamente un mes después, cuando Mac apareció en la casa de mi mamá en medio de la noche. Estaba borracho como una cuba y divagando sobre cómo no podía soportarlo más. Y sí, antes de que pregunten, le había advertido a mi mamá que no lo dejara quedarse allí, pero es demasiado bondadosa para rechazarlo. Cuando me enteré a la mañana siguiente, lo llamé, listo para regañarlo. ¿Qué te pasa, Mac? Apareciendo en casa de mamá así, ella no necesita esto. No entiendes, balbuceó, claramente todavía con resaca. Sarah me está volviendo loco. Siempre se está quejando de lo difíciles que son las cosas y yo soy el que se está matando para mantenernos a flote. Bueno, tal vez si ustedes dos se pusieran de acuerdo, no estarían en este lío, respondí. Pero oye, sigue culpando a todos los demás, eso te ha funcionado de maravilla hasta ahora. Comenzó a gritar, pero colgué antes de que pudiera terminar. No iba a desperdiciar más energía en él. El clavo final en el ataúd llegó unas semanas después, cuando Sarah renunció oficialmente a su trabajo para siempre. Había estado tratando de aferrarse a un trabajo de medio tiempo, pero entre el costo del cuidado de los niños y su incapacidad para manejar a sus hijos sin ayuda, se rindió. Mac, mientras tanto, tomó aún más horas en el trabajo, pero aún así no fue suficiente. Sus facturas se estaban acumulando y sus ahorros, si es que tenían alguno, se habían ido. Me enteré por mi mamá de que estaban considerando mudarse de nuevo con los padres de Sarah, a varias horas de distancia. No les quedan muchas opciones, dijo, sonando genuinamente triste. Bien, dije sin rodeos. Tal vez así aprendan a manejar sus problemas sin arrastrar a todos los demás con ellos. Ella no respondió,
pero pude notar que todavía se aferraba a la esperanza de que las cosas mejoraran. No compartía su optimismo. Las personas como Sarah y Mac no cambian a menos que se vean obligadas a hacerlo, e incluso entonces, es poco probable. Unas semanas después de eso, recibí una llamada de Mac. Fue corta y directa. Nos mudamos, dijo. Gracias por nada. No pude evitar reír. De nada, dije, y colgué. A partir de ahora, Sarah y Mac están fuera de escena. Se mudaron de nuevo con los padres de Sarah, y por lo que he oído, su relación pende de un hilo. Mentiría si dijera que me siento mal por ellos. Ellos se buscaron esto, y no voy a perder el sueño por eso. Mi mamá está mejor ahora que no está cuidando niños ni lidiando con su drama. Todavía habla de lo triste que es que la familia se haya desmoronado, pero le recuerdo que no es nuestro trabajo arreglar a las personas que no quieren ser arregladas. En cuanto a mí, he hecho las paces con la situación. No creo que mi relación con Mac y Sarah se recupere, pero honestamente, estoy bien con eso. Algunas personas necesitan tocar fondo antes de aprender algo, e incluso entonces, es posible que no cambien. Al final del día, tengo mi propia familia que cuidar, y ahí es donde está mi enfoque. Si Sarah y Mac quieren seguir haciéndose las víctimas, pueden hacerlo sin mí.